Yo he visto a hermanos llevándome un té cuando he estado mala, cuando tenía COVID, se paraban en la puerta y me llevaban el té o me llevaban la provisión para hacer el té. Yo he visto aquí, recuerdo ver a Libby, se paró en la puerta, teníamos tanto tiempo que nos veíamos y solamente tenemos necesidad de vernos. Y eso constituye la iglesia, es la manifestación de Dios, una de las manifestaciones de amor para cada uno de nosotros. Yo no sé hasta qué punto usted está aprovechando esta manifestación de amor, pero crea que la iglesia es una manifestación del amor, de la misericordia, del favor, de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y yo bendigo el nombre del Señor por la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Hechos capítulo 2 del verso 42 al 47. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a su comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Este es el modelo de iglesia que el Señor nos dejó. Es el modelo de iglesia que nosotros debemos imitar. Es el ejemplo de iglesia que nosotros debemos seguir. Esta porción que nosotros acabamos de leer, amados hermanos, establece características que tenía esta iglesia. Dice que esta iglesia, la iglesia primitiva, como se le llama, la iglesia modelo, quisiera decir, el ejemplo de iglesia que nosotros debemos seguir. Dice la palabra que esta iglesia tenían espacio para aprender la palabra. Estas iglesias tenían espacio para orar, tenían espacio para rendir adoración a Dios, tenían espacio en donde compartían, velaban por las necesidades el uno del otro y también tenían espacio para mostrar el amor de Cristo a los que no eran parte de la iglesia. Por esta iglesia que nosotros acabamos de leer, que en esta semana de manera reiterada el Señor nos ha guiado a que nosotros hagamos memoria de esta iglesia y nos ha hablado de que debemos seguir el ejemplo de esta iglesia, parecernos a esta iglesia. No solamente tenía estas características, sino que dice la porción que nosotros acabamos de leer con mucha claridad que esta iglesia hacían todas estas cosas juntos, la hacían en comunión. Esto implica, amados, usted ve el verso, mire, dice el versículo 42, que todos los creyentes, ¿quiénes? Todos los creyentes. En el versículo 43, 44 dice, todos los creyentes se reunían
en un mismo lugar. Dice en el 46, adoraban juntos cada día. Todo lo que ellos hacían, dice la porción bíblica, que lo hacían juntos. Y esto implica que la iglesia primitiva perseguían lo mismo, querían lo mismo. Ellos tenían intereses en común. Ellos perseguían lo mismo, como dicen en el Colegio de Las Palmas y que yo aprendí en la iglesia primitiva. Todos remaban hacia un mismo lugar. En la iglesia primitiva tenían lo que hemos mencionado aquí, un sentido de pertenencia, y ellos hacían todas las cosas juntos, la tenían todas las cosas en común. No había nadie que estaba direccionado hacia un lugar ni a otro. Todas las características, todo lo que exhibían, todo lo que el Señor les dijo que tenían que hacer, ellos lo realizaban juntos. ¿Usted está de acuerdo que eso es lo que dice el texto? Amén. Usted lo ve conmigo, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Pero es importante que nosotros podamos ratificar, señalar en esta mañana que este tipo de iglesia es lograble, solamente es lograble cuando cada uno de los que pertenecen a la misma caminan en comunión con el Espíritu Santo. Porque de hecho, si usted va al capítulo, a este mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, si usted va a los primeros versículos, dice que esta iglesia, ¿de qué habla? Habla del evento maravilloso, del evento de la manifestación del Espíritu Santo sobre esta iglesia. Lo que esta iglesia estaba mostrando, lo que le quiero decir, no tiene que ver con la buena educación que tenían sus miembros. Lo que esta iglesia estaba exhibiendo no tiene que ver con que ellos tenían normas de cortesía, con que ellos sabían decir gracias, con que ellos sabían decir permiso, con que ellos decían no. Lo que esta iglesia estaba exhibiendo no tenía que ver con que ellos tenían reglas claras de convivencia. Tampoco tenía que ver con que ellos tenían valores que ayudaban a regular las relaciones. Tampoco tenían que ver con las actividades que realizaban. No tenían que ver con la liturgia que tenían. Lo que ellos estaban exhibiendo, amados, no tenía que ver con el liderazgo. No tenía que ver con los pastores. No tenía que ver con nada de eso, Ale. No tenía que ver con la educación de donde tú vinieras. Por eso es que hay garantía en la iglesia de Jesucristo, que independientemente de que nosotros venimos de diferentes formaciones, de diferente educación, estamos regulados por un mismo espíritu. Y esa es la garantía de todo lo que pudo exhibir esta iglesia. Por lo tanto, Martina, solamente es lograble este tipo de iglesia. Solamente nosotros vamos a poder experimentar este tipo de iglesia cuando nosotros reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, cuando nosotros andemos en comunión con Él y caminemos en comunión con el Espíritu Santo. Es solamente, no hay manera. De hecho, tampoco, amado pastor, tiene que ver, no vamos a poder, no es con espada, ni es con ejército. Me puedo sofocar, me puedo desgastar, se me puede ir la vida propiciando, corrigiendo, haciendo muchas cosas, pero es el Espíritu Santo que va a propiciar. Y el Espíritu Santo, desde que pasó ese hecho en el libro de los Hechos, está en quién, en la vida de cada uno de los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros conocimos a Cristo, dice el libro de Efesios, que lo primero que hizo fue que el Espíritu Santo vino y se implantó en cada una de nuestras vidas. Entonces tampoco tiene que ver únicamente el que nosotros podamos vivir a la luz de esta iglesia con que tengamos al Espíritu Santo. Atención con esto. No tiene que ver, Chanela, con que lo tengamos, porque lo tenemos todos. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, establece la palabra que usted fue sellado con el Espíritu, y esa es la arra, la garantía de ¿qué? De que somos salvos, de que le pertenecemos a Cristo. No tiene que ver con que lo tengamos, tiene que ver con que nosotros caminemos en comunión con Él. Por eso fue que Jesucristo le dijo
a los apóstoles y a todos los que estaban en ese momento: mire, deténganse y vayan y quédense ahí hasta que el Padre le envíe al Espíritu Santo. Porque ustedes necesitan caminar en comunión. La obra del Espíritu Santo necesita ser vivificada en su vida. No solamente para que ustedes puedan actuar, para que puedan tener milagros, para que puedan realizar prodigios, para que puedan ver la manifestación de gloria, sino que eso es lo que le va a permitir a ustedes poder caminar juntos. Eso es lo que le va a poder, eso es lo único que le va a permitir a ustedes. Es como el combustible que va a hacer que todo el cimiento de la palabra que está depositado en este trayecto de estos 3 años que ustedes caminaron conmigo, que vieron conmigo, pero que hay tantas luchas en sus mentes, entre el judaísmo, entre los gentiles, entre qué es lo que vamos a hacer. El único que va a poder aunar y va a poder guiarnos en una misma dirección es el Espíritu Santo. Y quizás nosotros vemos el libro de los Hechos y prestamos mucha atención al estruendo, a lo que pasó, a lo que relata el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 4. Y dice esta porción, usted la ha leído, usted la ve ahí, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero el tema aquí no es solamente que todos fueron llenos del Espíritu Santo, sino por qué se puso de manifiesto el Espíritu Santo. Y usted me puede decir, bueno, el Espíritu Santo se puso de manifiesto en el libro de los Hechos a los que estaban en el aposento alto porque era una promesa, porque de hecho en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, dice la palabra que Jesús mismo fue que le dijo a ellos: deténganse, váyanse a este lugar y esperen el regalo que Dios les prometió, que el Padre. Esperen. Es decir, el Espíritu Santo llegó como resultado de una promesa. Y si usted dice eso, usted está hablando correctamente, porque el texto lo establece. Pero no solamente el Espíritu Santo se puso de manifiesto por una promesa. El cumplimiento de esa promesa involucró obediencia. Óigame bien, el cumplimiento de esa promesa, sí, el Señor se lo prometió, sí, Él lo dijo, pero el cumplimiento de esa promesa implicó obediencia, porque de hecho solamente los recibieron los que escucharon lo que el Señor le había dicho y se quedaron en el lugar que el Señor le dijo. Esos fueron los únicos que lo recibieron. No hay manera de poder recibir la promesa de Dios, apropiarme de la promesa de Dios, experimentar de la promesa de Dios sin obediencia. Entonces, el estruendo, lo que pasó ahí, no tiene que ver solamente con la manifestación, tiene que ver que esa manifestación se puso de manifiesto porque hubo obediencia. Pero no solamente se puso de manifiesto porque hubo obediencia. El cumplimiento de esa promesa involucró que los que estaban ahí, todos caminaron en una misma dirección. Eran hombres y gente de fe. Y dice el versículo 14 que todos perseveraban en lo mismo. Y en lo que estaban perseverando era en la oración. Los que estaban ahí, óigame bien, amado hermano, sí, Dios dio la promesa. Sí, la promesa es la garantía de todo lo que la iglesia pudo exhibir. Sí, pero la promesa no se puso de manifiesto sin obediencia. Y la obediencia llevó a un estilo de vida que tenía que ver con una iglesia que perseveraba en buscar y en accionar en los medios de gracia que Dios le dio. ¿Para qué? Para poder experimentar la manifestación. Y siempre lo digo y creo que lo voy a seguir repitiendo, porque en nuestra humanidad tenemos como una lucha que en este momento no sé por qué. La manifestación del Espíritu no fue un acto mágico, sí fue sobrenatural, sí fue, ¿qué más? Además de sobrenatural,
especial, espectacular. Fue todo esto. Pero esa manifestación no se puso en evidencia simplemente porque ellos se quedaron ahí viendo películas. No pasó porque ellos se reunieron ahí a jugar parché. No pasó porque ellos se reunieron en ese lugar a qué sé yo, a contar sus penas. Ellos se reunieron en ese lugar e hicieron uso continuo, permanente. De hecho, se apartaron, dejaron Martina sus ocupaciones. Martina hablaba el jueves y predicaba en la iglesia que uno de nuestros grandes problemas de este tiempo para poder experimentar lo que experimentó la iglesia primitiva es que estamos muy ocupados. Esta iglesia, yo quiero pensar que eran convertidos, ¿verdad? Eran convertidos. Y ahí tenía que haber hombres, Alex, que estaban pendientes y que eran responsables de su familia. ¿Verdad que sí? Que le preocupaba que Leo comiera o que no comiera. Ahí había hombres responsables. Ahí había gente que tenía aspiraciones. Ahí había gente que quería avanzar. Había gente que tenía las mismas situaciones y quizás los mismos sueños y anhelos que tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, se detuvieron de todo su hacer y se determinaron a apartarse, a obedecer y a accionar y a llenarse de aquello que el Señor había determinado que tenían que llenarse. Si no camino en comunión con el Espíritu, no podré caminar en obediencia a la palabra. Y si no camino en obediencia a la palabra, no podré caminar en comunión con el Espíritu Santo. De hecho, amados, lo que pasó ahí es lo mismo que dice Efesios 5:18. Que dice Efesios 5:18, ocúpense de accionar en que juntos, eso es lo que dice Efesios 5:18. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Ustedes lo van a lograr juntos, cantando himnos espirituales, orando, leyendo la palabra, congregándose, teniendo comunión. No hay manera de poder lograr, de poder ver la manifestación del Espíritu haciendo otra cosa que no sea buscando al Espíritu. Haciendo otra cosa que no sea teniendo comunión con el Espíritu. Haciendo otra cosa que no sea llenándome de el Espíritu. Y ahí voy con lo que el Señor me hacía entender con el tema de la iglesia primitiva. Esta gente tenía una clara y una correcta identidad. Ellos sabían cuál era el sentido de su vida. Ellos sabían para qué estaban en la tierra. ¿Usted sabe cuál es el sentido de su vida? ¿Usted sabe para qué usted está aquí en la tierra? Esta gente tenía claro. Por eso lo primero no era la empresa. Por eso lo primero no era la universidad. Por eso lo primero no era el club, lo primero no era la casa, lo primero no era el trabajo, lo primero no era la finca. Esta gente estaba muy clara en lo que era, para qué, cuál era el sentido de su vida y para qué estaban en la tierra. Y yo vuelvo y pregunto, ¿estamos nosotros claros? ¿Sabemos nosotros cuál es el sentido para el cual estamos aquí en la iglesia? Aquí en la iglesia no, aquí en la tierra. ¿Para qué yo vivo? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? El apóstol Pablo en el libro de Colosenses, el capítulo 3. Lea conmigo. Colosenses capítulo 3, desde el verso 7. Dice la palabra, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida no importa si uno es judío o gentil, si se está o no se está circuncidado, si es inculto o es incivilizado, si es esclavo
o es libre. En esta vida, lo que está diciendo Pablo, lo que importa es que Cristo es lo único que importa. Y ese Cristo vive en ustedes. En esta vida, lo único que importa es Cristo y Él vive en nosotros. Y no quiero dejar de leer los versículos siguientes. ¿Por qué? Porque eso nos pone en contexto de que esta porción bíblica tiene que ver con lo mismo que experimentó la iglesia primitiva. Dice a partir del versículo 12, sigue diciendo: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a los que los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, el cual nos une a todos en perfecta armonía, y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Esta porción bíblica, con mucha claridad, de los versos 10 y 11, nos establece lo que yo soy, lo que es mi identidad, y los versículos del 12 al 14 nos establecen cuál es la razón de ser, cuál es el propósito y para qué yo vivo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo necesito que podamos fluir. Usted léalo. Es decir, el versículo 10 y 11 les habla a ustedes de que cuál es nuestra identidad. ¿Y cuál es la identidad? Si fuéramos a nosotros poder decirlo en una frase, lo que establece el versículo 10 y 11. El versículo 10 y 11 dice que yo soy representante de Cristo en esta tierra, que yo existo para mostrar su vida a través de la mía, y que por tanto mi objetivo es conocer y parecerme a Cristo. ¿Usted está de acuerdo que esta porción bíblica, Ale, yo necesito que tú la leas, porque yo necesito que tú corrobores, la gente que predica, es eso lo que dice el texto, el 10 y el 11. Yo quiero repetir lo que yo pude interpretar, y necesito saber si como iglesia estamos de acuerdo, que el versículo 10 y 11 lo que muestra es que yo estoy en esta tierra, yo existo en esta tierra, mi identidad es que yo soy representante de Cristo, y que yo existo para mostrar su vida a través de la mía, y que por lo tanto mi objetivo es conocer y parecerme a Cristo. ¿Eso es lo que dice el texto? Mi identidad: soy representante de Cristo, existo en esta tierra para mostrar a través de mi vida la vida de Cristo, y mi objetivo de vida es conocer y parecerme a Cristo. Mi objetivo de vida no es ser pastora. Mi objetivo de vida no es ser psicóloga. Mi objetivo de vida no está en ser docente. Mi objetivo de vida es Cristo. Es Cristo. Y cuando yo tengo una identidad clara y mi identidad está basada en lo que tiene que estar, cuando a Alex le sean quitadas las cosas que él hace en esta tierra, él va a poder permanecer firme, enfocado, no va a haber depresión, él no va a estar desajustado, él no se va a poner como una marioneta. ¿Por qué? Porque él está convencido de que todas esas cosas que él hace simplemente son los medios que Dios le ha dado para él mostrar que él es representante de Cristo, y que él existe en esta tierra para mostrar a través de su vida la vida de Cristo. Si nosotros estamos convencidos de esto, todo el panorama cambia, y ya de igual manera va a cambiar. Sí. Todas las peticiones que tuvimos teniendo al principio, identificando cuáles son
las cosas que nos están impidiendo a nosotros poder caminar de acuerdo en la armonía y en la unidad que tiene que caminar a la iglesia, miren, van a desaparecer cuando yo tengo una convicción clara de que yo soy representante de Cristo y que estoy en esta tierra, existo, camino, hablo, todo lo que hago, lo hago para reflejar a Cristo a través de mi vida. Mi objetivo no es el ministerio, mi objetivo no es el trabajo. Mi objetivo no es conseguir, mi objetivo es Cristo. Y como mi objetivo es Cristo, yo camino en pos de eso. Identidad, la identidad muestra lo que soy, el propósito para que vivo. Y ese propósito entonces va a determinar lo que yo hago. Todo el problema que existe entre nosotros con relación, o no todo el problema, todo lo que nos falta para alcanzar, posicionarnos en el modelo bíblico de iglesia que el Señor estableció, se soluciona teniendo una identidad cristocéntrica. No hay que hacer más nada. Lo que hay es que trabajar en eso. Y la identidad se forma ¿de qué? De todo lo que yo me rodeo y entra aquí. Por eso mi identidad se mueve. Porque si yo me muevo de fuente, si yo me alimento de cosas diferentes, eso va a mover mi identidad. Entonces no solamente se trata de yo descubrir quién soy en el Señor, sino se trata de yo permanecer conectada y apegada a lo que soy en el Señor para yo poder caminar en eso. No se trata solamente de poder, yo no voy a lograr caminar y poder exhibir todo lo que tengo que exhibir solamente conociendo que yo soy representante de Cristo, sino que yo tengo que accionar continuamente alimentando mi mente, llenando mi mente, renovando mi mente con la palabra, de manera tal que mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis emociones, mi cuerpo, mis huesos, mis células, todo mi entero ser asuma lo que yo soy en Cristo y entonces yo pueda caminar en esa dirección. Eso elimina todo lo demás. Eso es lo que va a determinar qué tan importante sea para mí el yo aprender de la palabra junto con mis hermanos. Eso es lo que va a ser mi identidad, amado. Nuestra identidad cristocéntrica es lo que me va a hacer que yo entienda la importancia, lo trascendental de yo ir y aprender. Ay, que yo puedo leer la Biblia en mi casa. Sí, usted puede y tiene, pero el dueño de su vida, a quien usted representa, dijo que se reúnan a aprender de la palabra, que se junten a aprender de la palabra, que se junten a orar, que se junten a adorarles en el templo. Él fue que dijo que se junten para reflejar a Cristo. Él fue que lo dijo. Sí, es que no me siento cómodo porque no me gusta como Alibi da la clase. Bueno, es que no se trata de eso. Se trata de que mi identidad es que yo soy representante de Cristo y yo estoy en esta tierra para reflejar a Cristo a través de mi vida, y mi objetivo de vida es conocerle y parecerme a Él. Por lo tanto, yo voy a accionar en lo que Él dijo. Desde que el problema de nuestra identidad cristocéntrica sea resuelto, todos los demás problemas van a ser resueltos. Todos los demás problemas. Ya no vamos a tener problemas. Ya no vamos ni siquiera a utilizar el WhatsApp para enviar información de lo que va a pasar mañana. No. Porque es que van a estar los hermanos preocupados llamando. ¿Qué va a haber mañana? ¿A dónde que nos vamos a juntar? ¿Cuándo es el tiempo de adoración? ¿Cómo es que lo vamos a hacer?
En vez de la iglesia tener que estar utilizando muchos medios para atraer a la gente va a querer. Eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Por causa de la identidad. De una iglesia que sabía muy bien lo que era. Entonces el tema, atención con esto, amados, el tiempo para hacer las cosas que Dios nos ordenó que teníamos que hacer no está determinado por mis circunstancias. Si tengo salud, si tengo enfermedad, si tengo escasez, si tengo abundancia. El tiempo para yo juntarme con mis hermanos a estudiar la palabra, a orar, a compartir, a celebrar, a fiestar, a llorar con mis hermanos, a lavarle la ropa cuando haya algún enfermo, a acompañar al que esté malito, pero también a celebrar con el que esté bien. Eso no depende de mis circunstancias. Tampoco va a depender si yo tengo un muchacho chiquito o grande. Tampoco va a depender de que si mi familia son creyentes o no son creyentes. No va a depender de mis demandas académicas. No. No va a depender tampoco de mi agenda ministerial. Va a depender de mi identidad cristocéntrica. Si yo estoy anclado en lo que yo soy en el Señor, todo lo que yo hago va a estar caminando en consecuencia, de acuerdo a lo que yo soy. ¿Usted está entendiendo lo que el Señor nos está diciendo? ¿Hay alguien aquí? Porque identidad cristocéntrica representa que yo estoy clara y que yo voy a tener la valentía, yo voy a tener la convicción y voy a tener la fe de poder desestimar todo lo que no me permita caminar en pos de lo que Cristo quiere para mi vida. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Identidad significa que yo voy a desestimar, yo voy a echar a un lado todo lo que me impida. Hay alguien aquí que antes de aceptar un trabajo se preguntó: ¿podré representar a Cristo haciendo esto? Hay alguien que antes de aceptar un trabajo se preguntó: ¿me permitirá este trabajo tiempo para yo conocer más a Cristo? Hay alguien que antes de aceptar un trabajo dice: este trabajo me permitirá vivir en comunión con la iglesia y yo poder estar unida en amor, trabajo y propósito a ella. ¿Hay alguien que se hizo esa pregunta? Porque si mi identidad es que yo soy representante de Cristo y que yo existo porque a través de mi vida, y lo quiero repetir, sí, es intencional, soy representante de Cristo, existo en esta tierra para mostrar a través de mi vida a Cristo, y mi objetivo es conocerlo y parecerlo a Él, de acuerdo a lo que dice Pablo en Colosenses. Si esa es mi identidad, se supone que antes de yo aceptar todas las cosas que yo acepto o de yo ser parte de algo, yo tengo que hacerme esa pregunta. Porque ¿cuál es mi prioridad? Ser representante de Cristo. Y si un trabajo, si una carrera, si un accionar no me permite conocer a Cristo, porque no me da tiempo para estar con Él, si un trabajo no le representa a Él, si un trabajo me quita el yo poder vivir en unidad, amor y trabajo con la iglesia, entonces se supone que yo tengo que desecharlo. ¿De dónde usted sacó que yo tengo que, pastora, que yo tengo que vivir en unidad, amor, trabajo y propósito con la iglesia? Lo dijo Pablo en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Oiga lo que dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de amor?
¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Y oiga lo que sigue diciendo: amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. No soy yo, no. Dice la Biblia que nosotros como representantes de Cristo tenemos un llamado a estar unidos en amor, en trabajo, en pensamiento y en propósito con la comunidad de Cristo que se llama iglesia. Como parte de mi identidad, ese debe ser mi accionar. No puedo. ¿Qué yo voy a hacer? Es que me llegan pensamientos. Sométalo a Cristo. Es que mi carne quiere, es que me siento mal. Sométala a Cristo, la voluntad. Eso es lo que dice la palabra. Porque si yo soy representante de Cristo, no significa, mire, que es un acto clic y que ya usted va a poder vivir plenamente con toda su estructura de pensamientos, solamente apegada a lo que dice Cristo. No, amado, eso es un ejercicio. La identidad tiene que ver con yo asumir lo que soy y vivir en consecuencia. Vivir en consecuencia. Y cuando yo vivo en consecuencia, yo alimento lo que yo soy. Y por lo tanto, cuando yo alimento lo que yo soy, yo puedo. Estaba reunida ayer con un grupo de hermanos y estábamos hablando de temas similares a esto. Y establecíamos, Ismael es médico, ¿verdad? ¿Cuántos años tú duraste para formarte como médico? 13 años. Usted se imagina 13 años, usted invertido solamente para formar la identidad cristocéntrica, apartado, invirtiendo su tiempo, su energía, sus recursos. Ismael, cuando le llega un paciente, ella no le dice, espérame ahí, déjame ir a consultar los manuales para saber lo que tú tienes y para saber cómo yo tengo que responder. Ella no hace eso. ¿Sabe por qué? Porque ella duró 13 años capacitándose. ¿Usted sabe por qué van donde ella los pacientes? Porque ella tiene el título. ¿Y por qué ella tiene el título? Porque ella creyó, ella dijo, yo quiero esto, y como yo quiero esto, yo me voy a formar en esto, y yo voy a establecer un nombre, esto es lo que yo soy. Y en consecuencia a eso ella anda. Y si ella va en un avión y alguien se pone malo, ¿qué ella va a hacer de una vez? A responder. ¿Por qué? Porque eso está en ella. Pero esa no es su identidad. Su identidad es que ella es representante de Cristo y que ella está en esta tierra para mostrar a través de su vida la vida de Cristo. Ahora bien, si esa es mi identidad y eso es lo que tiene que dirigir, ¿cuántos años? ¿Cuántos han durado un mes solamente cerrado en un lugar estudiando la palabra para conocer lo que es Cristo? Para fortalecer su identidad cristocéntrica. ¿Cuántos hemos durado una semana completa, el día entero? ¿Cuánto tiempo, amados? Hablábamos, los que hemos hecho tesis, ¿cuánto tiempo, cuánta energía, cuántas noches hemos dejado de dormir para ser calificados ante los hombres por un título? ¿Cuánto tiempo usted y yo hemos invertido para ser aprobados ante Dios? No estoy hablando de salvación, estoy hablando de caminar en la vida de Cristo en esta tierra. Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. No vamos a poder caminar en lo que dijo la iglesia primitiva si estamos más apegados a la identidad del sistema humanista que a la identidad cristocéntrica.
No hay manera. Y vamos a estar hasta que Cristo venga luchando. Tenemos que congregarnos, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer hasta que no determinemos cuál es nuestra identidad. Es una decisión que tenemos que tomar, amados. Y esa decisión tiene que ir. Porque Gismei le duró 13 años, pero ella va a congreso. Ella coge cursos. Ella hizo maestría. Continuamente se capacita, refuerza. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Ellos tenían todo el depósito de Cristo, pero se sentaron aquí y el Señor dijo: dejen que el Espíritu, para que esa palabra que esté ahí vivifique. Pero ellos permanecían. ¿Qué dice el capítulo 3 del libro de Hechos? ¿A qué hora iban Pedro y Juan para el templo a orar? A las 3 de la tarde iban. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue solamente lo que pasó ahí. Ellos permanecieron juntándose a ¿qué? A orar, a buscar del Señor. Y yo no sé si usted me puede decir, pero yo creo que la iglesia primitiva no estaba formada de querubines ni serafines. Estaba conformado de hombres y mujeres como nosotros, que habían venido de una naturaleza pecaminosa, nacieron en una naturaleza pecaminosa. De hombres y mujeres que tenían imperfecciones, de hombres y mujeres que tenían familia, de hombres y mujeres que tenían necesidades, de hombres y mujeres que tenían responsabilidades, de hombres y mujeres que tenían aspiraciones por causa mismo de su identidad, pero de hombres y mujeres que tenían una clara identidad de quién era y qué era lo que representaban en esta tierra. Por eso es que Pablo le dice ahí en Colosenses: como ustedes son esto, miren, no es una opción para ustedes. No es una opción. Como ustedes son representantes de Cristo y como ustedes viven para reflejar a Cristo, ustedes tienen, le dice a partir del verso 7 en Colosenses 3, ustedes entonces tienen que desechar el enojo, tienen que desechar la furia, tienen que desechar los comportamientos maliciosos, tienen que desechar la calumnia, tienen que desechar el lenguaje sucio, tienen que desechar la mentira, tienen que desechar los actos perversos. ¿Por qué? Porque todas esas conductas riñen, no le permiten poder vivir en unidad y armonía. En cambio, como ustedes lo que son es representantes de Cristo, ustedes tienen que exhibir, mostrar compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia, ser compasivos con la falta de los hermanos, perdonar a quienes me ofenden. Sobre todo tengo que vestirme de amor, lo cual me une en perfecta armonía. Y no el tipo de amor, sino el tipo de amor de Cristo. El amor que lo entregó todo y que lo desecha todo por causa de. Vivir en unidad y armonía con los santos, amados, no es una idea que se inventó la iglesia, círculo de oración. Eso no lo inventamos nosotros. Usted lo vio. Fue Dios que dijo: estudien la Biblia juntos, aprendan de mí juntos. Fue el Señor que dijo: ustedes tienen que considerarse como familia, ustedes tienen que considerarse, ustedes pertenecen a un mismo cuerpo, por lo tanto ustedes son hermanos, ustedes son familia. Fue el mismo Señor que dijo: ustedes tienen que celebrar, ustedes tienen que llorar, ustedes tienen que comer, ustedes tienen que estar juntos. Fue el Señor que dijo: júntense en el templo a adorarme. Fue el Señor que dijo: reúnanse y ámense. No fuimos nosotros, amados. Fue el Señor que lo dijo. Si yo no camino en esa dirección, entonces tengo que revisar cuál es mi identidad. ¿A quién es que estoy siguiendo? Y los resultados de esto, de obedecer y caminar en lo que el Señor ha dicho, en la unidad de la iglesia. Miren, fue todo lo que experimentó la iglesia. Nosotros queremos, y de hecho, este año
El próximo domingo posiblemente vamos a presentar de lo que el Señor nos está hablando, que en lo que vamos a emplearnos y vamos a reforzar, recibir de parte del Señor durante todo este año. No hay manera de poder lograrlo si no caminamos en la unidad que Dios dijo que tiene que caminar la iglesia de Jesucristo. Y eso no se va a poner de manifiesto si no tengo una identidad cristocéntrica. Y no voy a poder tener una identidad cristocéntrica si no obedezco la palabra. Y no voy a poder obedecer la palabra si no ando en íntima comunión con el Espíritu. No hay manera. No lo vamos a poder lograr. No se logra con estrategias. Fluye solo. Fluye solo. Si no, pregúntenle a Pedro. Como la unidad, el obedecer cada quien, el tener una identidad cristocéntrica y obedecer lo que dice la palabra. ¿Cómo hizo que una iglesia de tener 120 pasara a tener 3,120? Sí, sin contar, estamos hablando de lo que dice. Fue caminar en obediencia a lo que dice la palabra. No hay otra manera de poder hacerlo. Este micrófono, amados hermanos del Señor, fue creado para amplificar mi voz. Y Él está cumpliendo en este momento aquello para lo cual fue creado. Yo no puedo hacer un moro con este micrófono. ¿Verdad que no? No puedo. Tampoco puedo medicar a nadie con este micrófono porque la identidad de Él está siendo usado de acuerdo a su identidad, de acuerdo al propósito para el cual fue creado. Tiene una forma de acuerdo al propósito para el cual fue creado. Tienen muchas formas los micrófonos, pero todos obedecen a un común denominador. Tienen que estar cerca de la boca. ¿Por qué? Porque fueron creados para amplificar. Independientemente de la forma que tengan los micrófonos, fueron creados para amplificar, por lo tanto tienen que estar cerca de la boca. El micrófono tiene una identidad, tiene una razón de ser y es usado de acuerdo a la razón de ser y está cumpliendo con la razón de ser. ¿Sabemos nosotros cuál es nuestra razón de ser? ¿Estamos siendo usados de acuerdo a nuestra razón de ser? ¿Estamos siendo usados de acuerdo a nuestra razón de ser, amados del Señor? Examine, cierre sus ojos ahí donde usted está. Piense, ¿usted está siendo usado de acuerdo a su razón de ser? Mis acciones, mi vida, muestra en todo el sentido de la palabra que yo soy representante de Cristo. Mi vida muestra la vida de Cristo. Mi caminar en la iglesia, mi vida eclesiástica, mi comunión con los santos, con la iglesia de Jesucristo, muestra mi razón de ser. Yo creo que en esta mañana, amados del Señor, Dios está hablando a nuestras vidas claramente. Y ante la exposición de la palabra, tienen que haber revisiones. Hemos puesto muchas excusas, pero no se trata. Podemos creerlas, pueden ser muy válidas lo uno para con lo otro, pero valide. Yo estoy caminando, todo lo que envuelve mi vida representa a Cristo. Mi accionar en la iglesia, yo vivo en la iglesia y como vivo en la comunión de los santos,
¿Es de acuerdo a la identidad que tengo? Cierre sus ojos, medite. Dice Juan: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Sigue diciendo Juan, capítulo 3, primera de Juan. ¿Cómo mostramos el amor de Dios en la comunidad de los santos? Conocemos lo que es el verdadero amor, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Oiga, amado, oigamos, representantes de Cristo, oigamos el nivel de demanda que tenemos del cielo. Oigamos, iglesia de Jesucristo, el nivel de demanda que tenemos del cielo. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Oiga la demanda del cielo. Y está muy bien, y aquí practicamos, y yo soy una abanderada de que nos abracemos y que nos digamos que nos amemos, que nos amamos. Sin embargo, el escritor, la palabra, la demanda del cielo nos está diciendo, no solo de palabras, no solo de palabras, tenemos que mostrarnos la verdad por medio de nuestras acciones. Tenemos que mostrarnos el amor a través de nuestras acciones, y nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a quien pertenecemos en verdad. Entonces, cuando nuestras acciones muestren lo que nosotros, a quien nosotros pertenecemos en verdad, entonces nosotros estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. El Señor, Él fue que dijo, amados, aprendan de la palabra juntos, oren juntos, compartan, júntense a celebrar, júntense a comer. No es aquí en el templo, júntense en las casas, júntense en el templo a adorar. Y dice el texto de hecho que lo hacían cada día. Cada día. Cada día. Sí, amados. Tendremos que hacer revisiones. Y estamos en eso, de hacer revisiones en este año, porque hay muchas actividades. Y nosotros como pastores tenemos que escuchar lo que dice la iglesia, que se hacen muchas cosas. Bueno, hay que revisar y vamos a revisar y vamos a orar al Señor. Pero dice la palabra que se reunían cada día. No solamente se reunían en el templo, se reunían en la casa. En la casa de Martina, en la casa de Guille, en el campo. Maciel, nos juntábamos, y que tenemos que juntarnos, compartir la unidad del cuerpo de Cristo. Eso pone de manifiesto, amados, el poder sobrenatural del Dios a quien nosotros servimos.
¿En qué nosotros estamos ocupados? Nuestras ocupaciones muestran nuestra identidad. Amados, amados del Señor, nuestras ocupaciones están mostrando nuestra identidad. Nuestras ocupaciones están mostrando un objetivo y un interés colectivo, o están mostrando un interés particular. Yo persigo lo mío, yo quiero lo mío, yo atizono para lo mío. Los adoradores solamente están atisonando, ¿para qué? Para que la gente pueda estar pendiente a la alabanza, o están teniendo un propósito común en el que solamente no le importe que la gente escuche la alabanza, sino que le importe todo lo que forma parte del cuerpo. Los servidores solamente le importa el que las cosas estén en orden, o le importa que todo lo que pasa en el cuerpo de Cristo pueda fluir, porque es un conjunto en el que todos tenemos que entender que aunque cada parte del cuerpo ocupa su lugar, perseguimos un objetivo común, y es que Cristo sea visto, y es que Cristo sea exaltado, y es que Cristo sea reconocido. Es el objetivo común. ¿Se preocupa solamente Martina porque hagan el llamado, o se preocupa por todo? ¿Ora solamente por el ministerio de consolidación, o ora Martina por todos los ministerios de la casa? Amados del Señor, tenemos el modelo ahí en la palabra, pero este modelo se va a evidenciar cuando nosotros le permitamos al Señor que restaure nuestra identidad cristocéntrica, cuya identidad solamente es restaurada cuando nosotros caminemos en comunión con el Espíritu. Señor, Señor, cuánta gente ha pasado grandes momentos de necesidad. Cuánta gente ha experimentado tanta soledad en la iglesia, porque yo he estado ocupado en muchas cosas y no en aquello para lo cual yo fui llamado. Cuánta gente, Señor, no ha sido impactado con el poder del Evangelio de Jesucristo, porque yo, como representante de ese Evangelio, estoy ocupada en otras cosas, no en impactar a la gente a través de mi vida. Señor, 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 oramos en esta mañana y clamamos, Espíritu Santo, no
no nos permita seguir persiguiendo lo nuestro. No nos permitas seguir, Señor, enarbolando nuestra razón, mis sueños, lo que yo quiero, y poniendo a un lado a Cristo. Señor, Señor, no se trata de lo que hago para el cuerpo, se trata de que soy parte del cuerpo. Sea pastora o no sea pastora, tengo que vivir en unidad con el cuerpo. Tengo que amar al cuerpo, tengo que vivir en unidad, tengo que entender que esta fue una gloriosa idea divina, crear iglesia. Y fue creada porque nosotros necesitamos caminar juntos para que se ponga de manifiesto